Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sean coronadas de favores. Clara convicción hay en nuestro corazón que cuando el hombre, la mujer, atienden al libro sagrado, atienden al consejo, atienden al mensaje que nuestro Padre envía, siempre la palabra junto con ese mensaje lleva un respaldo maravilloso, lleva un respaldo divino y comienza a generar fortaleza, salud, sanidad, restauración en vuestra alma. Y anhelo con todo nuestro corazón que esta mañana vuestras vidas sean edificadas, sean sanadas. Si usted está pasando por un momento adverso, tenga clara convicción que nuestro Padre interviene para que a través del mensaje usted sea liberada, sanada, sanado. Pero antes de que termine el programa, estaremos haciendo una oración a favor de vuestras peticiones, vuestras necesidades. La Escritura habla muy claramente y nos dice que si dos de vosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa, sobre cualquier asunto en esta tierra, el Padre que está en los cielos responde. El Padre que está en los cielos envía la pronta ayuda. Y eso debemos nosotros de tenerlo muy claro, muy presente, de que cuando unimos nuestras voces para orar, para pedirle a nuestro Dios, de una manera sobrenatural, Él acude, Él atiende, Él defiende, Él sana, Él protege. Y esa es una de las convicciones y maravillas que debe haber en nuestro corazón, de que no estamos solos en esta tierra, la ayuda divina se hace presente. Pues vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 37, y vamos a darle continuidad a esta serie de enseñanzas al cual hemos puesto por título Las parábolas del reino. Hay un listado muy grande de enseñanzas en donde nuestro Señor empleó parábolas para ministrar una enseñanza, un consejo. Una parábola es el mensaje divino, es un mensaje que viene de nuestro Padre Dios, es un mensaje que viene del cielo, y nuestro Señor utiliza un ejemplo terrenal para que sea más comprensible la enseñanza que Él otorga, podamos hallarle un sentido claro. Pero hay algo tan asombroso en las parábolas, porque así lo vemos, como el rey David profetizó, viendo de manera profética cómo el Señor iba a emplear mensajes, enseñanzas, instrucciones a través de parábolas. Pero una parábola en una faceta trae una iluminación muy especial a los ojos y al entendimiento del ser humano. Pero por el otro lado, la otra faceta, trae un oscurecimiento. La gente no comprende. Las personas no entienden. Viendo no ven, oyendo no oyen y no entienden. Entonces, cada vez que nuestra vida se acerca, nuestra vida recibe una instrucción, siempre debemos de pedirle al Señor que active en nosotros la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Porque eso hará entonces que vuestra vida sea librada de la destrucción. Una ocasión el profeta habló al pueblo y a los sacerdotes y les dijo con gran claridad: mi pueblo
pasó por una dimensión de destrucción porque le faltó el conocimiento. Entonces, importante es que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, valoremos constantemente la instrucción, el consejo que el Señor nos otorga. Y vamos a darle lectura a este mensaje, a este texto, en donde está esta parábola, y dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe de echarse en odres nuevos. Este mensaje lo está dando nuestro Señor Jesucristo cuando los fariseos cuestionaban. Los fariseos se entrometían y utilizaban la ley de Dios para señalar la paja que tenía en el ojo del vecino y no miraban la viga que ellos tenían. Comenzaron a mal emplear las escrituras, comenzaron a convertirse en jueces, señalando solamente los errores de los demás y no estaban atentos al comportamiento y a la conducta propia. Y esto es algo que como pueblo de Dios tenemos que eliminar de nuestra vida, esa mentalidad y esa visión de estar viendo o estar buscando los errores de los demás, estar poniendo la mirada en las equivocaciones, en lo que fallan, en lo que hablan, en lo que dicen, y magnificar errores. Eso es estar mal empleando el libro sagrado. El Señor está aquí manifestándole a estos fariseos que sus discípulos estaban en una dimensión de instrucción con el amado, Dios con los discípulos, Dios con nosotros. El proyecto Immanuel, el proyecto marcado en el libro del profeta Isaías, estaba siendo una realidad en medio de sus discípulos. Le estaba diciendo, o el Señor manifiesta a los fariseos, si el novio está en medio, si el proyecto divino está en medio nuestro, hay que aprovecharlo, hay que degustar su presencia, porque el ayuno era un medio para afligir el alma, era un medio para que se haga realidad una respuesta, una solución, para que se haga presente una respuesta divina. Pero los discípulos en ese momento tenían la solución, la vida, tenían la respuesta, tenían la sabiduría, la enseñanza en carne propia. El Dios de la gloria estaba con ellos. Pero esto no lo visualizaron, no lo entendieron los fariseos. Tan es así que ellos se sentían orgullosos de decir, los discípulos de Juan ayunan, los discípulos fariseos ayunan. Bueno, hasta en una ocasión vemos cómo un fariseo se acerca al templo y menciona: yo ayuno 2 veces por semana, pensando que esa era la manera de mantener afligida el alma. No con esto el Señor estaba diciendo que no se tiene que ayunar, no estaba diciendo eso, sino lo que el Señor estaba mencionando, la importancia de que la presencia divina esté en nosotros. Vemos cómo utiliza este ejemplo de los odres y del vino.
Se requiere un constante mantenimiento de los odres, porque si no se le da ese mantenimiento a los odres, cuando se le coloca el vino nuevo puede romperse. Debido a la fermentación del vino, puede expandirse y al expandirse rompe el odre. Entonces, el odre debe de tener un tratamiento para que no se rompa, para que no se estalle. El odre representa al ser humano. El hombre y la mujer es un odre, es el portador, es una vasija, es el receptor de una bendición espiritual. Y el vino representa el respaldo divino. El vino representa la luz de la sabiduría. El vino representa la llenura del Espíritu Santo, ese poder transformador dentro de la persona. El vino representa una unción de alegría. El vino representa una unción de sanidad. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Si ustedes no nacen del agua y del Espíritu, porque el odre se requería darle su limpieza y su tratamiento con agua y con aceite para que no se reviente, entonces el Señor nos habla y nos enseña que nosotros como materia, como receptores, como vasijas, como odres, debemos de estar en una constante renovación. Debemos de estar en un constante ordenamiento, en donde el agua de la palabra y el aceite de la unción esté tratando nuestra vida, esté rectificando nuestra persona. Ese tratamiento se lo enseñó nuestro Señor a un prominente fariseo llamado Nicodemo. Le dijo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Pero aparte de nacer del agua, tienes que nacer del Espíritu. Y entonces Nicodemo dijo: ¿cómo puede ser eso? ¿Acaso un hombre ya de edad avanzada puede entrar nuevamente al vientre de su mamá y volver a nacer? Él lo estaba aplicando de manera literal. Pero el Señor le estaba dando una enseñanza espiritual. El nuevo nacimiento del agua, el nacimiento del Espíritu, vienen a dar cumplimiento al proyecto Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, al llegar a la tierra, vemos cómo los ejércitos del cielo, el ejército celestial, dice que apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. La llegada de nuestro Señor estaba manifestando un cumplimiento de lo que los profetas, los hombres de Dios en el antiguo pacto habían anunciado que iba a llegar un Mesías. Mashiach, el portador de la vida, el portador del nombre, el portador de la salvación, el portador de la gracia. Y por eso vemos cómo la Escritura nos enseña allá muy claramente en Juan 1:17 que la ley fue otorgada, fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad, dice, fueron hechas realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. La llegada de nuestro Señor Jesucristo venía abriendo esa cortina de la revelación. Por eso vino, en hebreo es Yajin, que significa secreto, Sod, valor numérico 70, nos vino a abrir la puerta.
nos vino a abrir el acceso a esa entrada, a esa dimensión en donde el hombre y la mujer de Dios podemos entrar al trono de la gracia. Podemos entrar a esa dimensión en donde con confianza puedes acercarte, puedes tener ese diálogo con el Creador. Pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del Espíritu, el tratamiento del agua y del aceite para que el odre esté preparado para esa llenura de lo divino, Dios con nosotros. Y el Señor le está diciendo a los fariseos, necesitan ustedes renovarse, necesitan ustedes tener ese nuevo nacimiento, necesitan ustedes tener ese tratamiento de la unción en sus vidas para que la gloria, la bendición, el respaldo, la autoridad, el poder se haga presente en sus vidas. Todo eso vino el Señor a activarlo al hombre y a la mujer. Por eso debemos nosotros de tener muy claro que esta puerta se abrió. Este acceso se ha abierto a todo aquel que cree. Todo aquel que en Él cree, le ha dado la facultad de ser llamados hijos de Dios. Esto es algo que debemos nosotros de valorar. Debemos nosotros de corresponder con agradecimiento porque se nos ha abierto ese acceso, esa puerta. Vemos entonces que cuando el Señor entra, fíjese, desde ahí marca una diferencia en la manera en que enseñaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos cómo entra, dice que entró en Capernaum, en un día de reposo entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, fíjese. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los fariseos. Desde aquí ya vemos una diferencia en la forma en la cual enseñaba nuestro Señor. Vemos una marcada diferencia y los que estaban en esa sinagoga comenzaron a notar esa diferencia. Comenzaron a ver que esa enseñanza que estaba compartiendo el Señor iba respaldada por una autoridad espiritual, por una ministración divina. ¿Y cómo se hizo presente esto? Dice que estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¿Quién estaba hablando ahí? Un espíritu inmundo estaba manifestando la incomodidad, estaba manifestando que dentro de esa sinagoga había llegado la luz, había llegado la vida, había llegado la gracia, había llegado la bendición, había llegado la libertad. Y eso es lo que ministra nuestro Señor Jesucristo cuando el ser humano comienza a recibir el mensaje, cuando comienza a recibir un consejo, cuando comienza a recibir una enseñanza, cuando comienza a recibir esa palabra. Y entonces la persona, al impregnar esa palabra en su vida, comienza a activarse una liberación, una limpieza. Comienza a movilizarse su ser interno
para liberarse de esas cargas, para liberarse de esas angustias, preocupaciones, inseguridades, miedos, temores, enfermedades. Todo ello se sale, todo ello se erradica cuando la palabra comienza a llegar al interior del corazón del ser humano. Pero aquí es donde nos damos cuenta cómo cuando el odre no se renueva, cuando el odre no tiene un tratamiento de nuevo nacimiento y de nacimiento del Espíritu, la persona puede estar asistiendo a una congregación, la persona puede estar asistiendo a una reunión, pero no hay un tratamiento personal. La persona de manera individual debe de buscar el nuevo nacimiento, porque en el nuevo nacimiento el Señor comienza una operación sobrenatural en tu vida, colocándote su sello, el sello del Espíritu de Dios, colocando en tu vida un respaldo divino, colocando en tu vida una cobertura, un dosel de luz. Eso todo opera cuando la persona es bautizada. Por eso si no has sido bautizado, acude con tu pastor y dile: yo quiero ser bautizado. Quiero estar sellado con el Espíritu de Dios, quiero tener la cobertura de la gracia, quiero tener la cobertura de luz, quiero estar resguardado por el ejército celestial. Y el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Comienza una nueva etapa en tu vida. Comienza una etapa poderosa, una etapa gloriosa en tu persona. Pues veamos cómo en esta sinagoga estaban todos reunidos, como de costumbre. Estaban atentos a la lectura de la ley, a la lectura de las instrucciones, pero lamentablemente la ley o la palabra ya no estaba llegando a su ser interno. Cuando llega el Señor con el mensaje, con el respaldo, con la palabra que produce vida, salud, sanidad, fortaleza, bienestar, dice que comenzó a movilizarse el mundo espiritual negativo. Y le dicen: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. El mundo espiritual negativo reconocía quién estaba allí presente. El mundo espiritual negativo sabía quién estaba enseñando. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Nos damos cuenta la autoridad, el poder que Dios otorga, el poder que Dios ha delegado a sus hijos, porque este ejemplo nos los ha dado Él para que también nosotros, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, podamos echar mano de ese poder y de esa autoridad para liberar nuestras atmósferas, para liberar a nuestros seres queridos, para limpiar el ambiente, para modificar todas esas artimañas diabólicas que quieren tener al ser humano hundido, ahogándose, que quieren tener al ser humano preocupado, angustiado. No lo permitamos. Dios le ha dado a usted ese poder y esa autoridad para limpiar su corazón, limpiar sus entrañas, limpiar su medio ambiente, y que nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros proyectos sean respaldados por la mano poderosa de Dios. Dice el versículo 26, entonces estoy leyendo Marcos 1:26, entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Versículo 27, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto?
Ellos no habían visto tal movilización espiritual. Tenían mucho conocimiento de la Torá, pero la Torá no se había hecho vida en ellos. Por eso están tan asombrados que dicen, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Ellos lo declaran así. Una enseñanza nueva con autoridad, una enseñanza nueva con vida, una enseñanza nueva con gracia, una enseñanza nueva con bendición, es lo que nos está diciendo el Señor. Pero eso opera cuando tú permites que el tratamiento a tu persona, el odre, esté constantemente recibiendo el agua y el aceite. El agua y el aceite. O sea, la palabra y la unción del Espíritu Santo. La palabra y la revelación del Espíritu de Dios. La palabra y la disciplina de que el Espíritu de Dios no lo contristes. No lo resistas. No lo apagues, sino que el Espíritu de Dios habite dentro de nosotros, y entonces el Señor lo dijo, cuando ustedes reciben al Espíritu de Dios, entonces recibirán poder, recibirán autoridad. Y también vemos cómo el profeta Samuel le dice al rey Saúl, cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, serás cambiado en otra persona. Hay una transformación, hay un cambio, y eso es lo que necesitamos continuamente, amado pueblo de Dios, que en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra persona, haya manifestaciones de transformación, cambios, modificaciones, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de accionar sea acorde y de acuerdo a lo que el Señor nos muestra en su libro sagrado, porque podemos hablar o podemos enseñar, pero no hacemos, y ese es el peligro, ese es el problema. El Señor le dijo a los que escuchaban su enseñanza, hagan lo que dicen los fariseos, pero no hagan lo que hacen, porque esto es peligroso, el solo hablar, pero no hacer o no vivirlo. Se trata de que la palabra de Dios se impregne. Se trata de que la palabra de Dios esté dentro de nosotros y esa palabra al impregnarse comience a trabajar en primer lugar a favor nuestro. Los fariseos ocupados en ver quién se equivocaba, quién obedecía, quién no llevaba a cabo las instrucciones de la ley, pero ellos no estaban cuidando su propia persona. Y aquí el Señor nos enseña primeramente iniciar el yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. El muchacho, fíjese lo que dice, Abraham dice, yo y el muchacho iremos al monte a adorar y volveremos. Fíjese, siempre cuando se trata de un compromiso, una responsabilidad espiritual, primero tenemos que iniciar nosotros. Y no ver si el otro lo hace, y no ver en qué se equivocó, y no estar buscando la paja. No, no, no. Se trata de que nosotros vivamos la palabra. Y entonces ellos dicen una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces, date cuenta cómo cuando la palabra de Dios, como odre, tienes ese vino del cielo, tienes ese respaldo maravilloso, tienes la sabiduría del Señor, tienes el poder y la autoridad, tienes esa dimensión de gozo y alegría en tu corazón, entonces el mundo espiritual reconoce quién eres y te conviertes en un transformador de ambientes. Y eso es lo que el Señor nos enseña, es lo que el Señor nos habilita como sus hijos, como su pueblo, para que el lugar donde nosotros
desarrollamos nuestras actividades, comencemos a ministrar luz, a ministrar bendición, a otorgar libertad, a declarar vida, porque el Hijo de Dios se distingue en su manera de hablar. El Hijo de Dios no habla mal de sus gobernantes, el Hijo de Dios no habla mal de su país, el Hijo de Dios no habla mal de las autoridades, el Hijo de Dios no habla mal del pueblo de Dios. El Hijo de Dios ha aprendido a bendecir. El Hijo de Dios ha aprendido a liberar. El Hijo de Dios ha aprendido a edificar. El Hijo de Dios ha aprendido a consolar. El Hijo de Dios ha aprendido a reprender las acechanzas o las operaciones diabólicas que quieren ensuciar el medio ambiente, que quieren ensuciar nuestros territorios. Por eso el Hijo de Dios, al recibir ese vino nuevo, al recibir ese poder, esa gracia, esa autoridad, es para el beneficio de nuestro entorno, de tu hogar, tu casa, tu familia, porque el Señor te ha dado esa facultad, ese respaldo maravilloso. Como pueblo de Dios tenemos que ir eliminando de nuestra vida el terrible ego o la malinterpretación del poder que Dios le ha dado a sus discípulos, a sus hijos. Una ocasión, usted se acordará cómo el Señor envió a sus discípulos para que hicieran preparativos en Samaria, porque Él iba a ir a Samaria. ¿Y sabe cómo respondieron los samaritanos? Le dijeron a los discípulos, a Jacobo y a Juan, no está permitido el acceso a Jesús aquí. No queremos que entre Jesús. Ese fue el mensaje. Y entonces regresan los discípulos y le dicen al Señor, ¿qué crees, Señor? Que no aceptan que tú ingreses a Samaria. Inmediatamente surge una declaración muy peligrosa. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Dice, ¿cómo es el ser humano? El ser humano tiende a querer pagar mal por mal. El ser humano quiere vengarse. El ser humano quiere defender su ego. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué les pasa? Ustedes no saben qué espíritu está operando dentro de ustedes. Ese espíritu quiere destruir. Ese espíritu quiere aniquilar. Ese espíritu quiere desquitarse, quiere vengarse. Ese espíritu no es el espíritu de Dios. Yo no he venido para destruir, yo he venido para edificar, yo he venido para proclamar vida, yo he venido para proclamar bendición. El Señor les dio allí una lección muy clara del comportamiento del ser humano cuando descuida su corazón, cuando descuida sus pensamientos. Es muy fácil contaminar la mente y el corazón cuando uno no presta atención a las instrucciones divinas. Uno quiere pelear, uno quiere defenderse, uno quiere atacar, quiere hacer una manifestación. Pero el Señor dice, yo no vine a destruir, yo vine a edificar, yo vine a salvar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces, vemos en Lucas 9, dice, reuniendo a los 12, veamos cómo el Señor hace una selección de hombres en el cual iba a delegar en ellos la enseñanza de el reino de Dios en nosotros, Dios con nosotros. La capacitación y entrenamiento fue muy diferente a lo que hacían los fariseos y los escribas. Desde ahí vemos cómo el discipulado cambia. Desde ahí vemos cómo la enseñanza es muy diferente.
Porque la enseñanza tiene que ir acompañada de la vida, la gracia y el ejemplo, o sea, el testimonio, a la ley y al testimonio. Lo que está escrito, que se vea. Lo que hablamos, que se note. Lo que nos revela la palabra, que se impregne en nosotros. Eso hará entonces que tu medio ambiente sea transformado. Ese desierto se convierte en un huerto. La tristeza en alegría. La enfermedad en salud y sanidad. La debilidad en gran fortaleza. Las tinieblas en luz. Dios quiere que seas un hombre, un odre nuevo con vino nuevo. Una persona que reciba constantemente una rectificación, renovación, movimiento, sacudimiento para que estés funcionando de manera extraordinaria en esta tierra. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Fíjese, qué manera de enseñarnos nuestro Señor, la forma en que tenemos que conducirnos en esta tierra, con esa seguridad, con esa confianza de respaldo divino. Ese es el vino de Dios. Ese es el poder del Espíritu de Dios dentro de ti. Es el poder de Dios dentro de tu persona. Las sagradas escrituras se convierten en la palabra de Dios operando dentro de ti. Dios con nosotros. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Dios con nosotros, Dios en nosotros. Por eso el Señor dice, no anden ustedes buscando de manera externa. No anden ustedes buscando soluciones externas, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. El reino de Dios opera en su ser interno. Por eso debemos de caminar con esa confianza, con esa seguridad de que en ti opera la gracia divina. Por eso el Señor dice claramente, la ley fue otorgada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te conviertes en un ungido de Dios, un portador de la gracia, un portador de la vida, un portador de el poder de Dios. Bueno, entonces el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, ese pacto de la gracia, un vino nuevo. Dice, no de la letra, o sea, no nada más cuidando la liturgia o la religión como lo estaban haciendo los fariseos, sino del Espíritu, sino que tu vida sea dirigida por el Espíritu de Dios. Tu vida sea respaldado por el Espíritu Sagrado. El poder y la autoridad sea respaldando tu vida porque el Espíritu de Dios habita dentro de ti. Y vuelvo a repetir, si el Espíritu viene sobre ti, eres cambiado en otra persona. Recibes poder, recibes autoridad, recibes sabiduría, porque el Espíritu de Dios nos revela, nos enseña las cosas grandes y ocultas que uno desconoce. Entonces nos damos cuenta cómo al recibir este mensaje en nuestras vidas, hará que nuestro caminar, hará que nuestra estancia en esta tierra, veamos cómo el Señor nos enseña
allá en Lucas 9:1 dice, reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y aquí es donde debe el hombre y la mujer prestar atención a esto. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Entonces, número 1, uno tiene que rendirse al Señor. Número 2, uno tiene que aprender a recibir discipulados, enseñanzas, instrucciones, consejos. Y número 3, hay que practicarlo. Hay que hacer las cosas que se nos enseñan. Mire lo que nos muestra el Señor. Ese proyecto, Emmanuel, o Dios con nosotros, nuestro Señor Jesucristo lo enseñó con hechos, con acciones. Lo enseñó con ejemplo. Y todo esto debe de alimentar nuestra alma para no desmayar, para no desanimarnos, para no debilitarnos, para no perder fuerza, porque su hermosa presencia está contigo, está a tu lado, está dentro de ti y te ayudará a que día a día vivas con la expectativa de ver días milagrosos, soluciones, maravillas, respaldo, poder, sabiduría, puertas abiertas. Si la presencia de Dios está contigo, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Vamos a ver, nuestro Señor Jesucristo en 5 manifestaciones o 5 operaciones nos deja ver cómo su enseñanza fue acompañada de ejemplos y respaldos maravillosos. Le he puesto al primer título, lo sobrenatural en lo natural. Él nos enseña que Dios con nosotros hace que tu vida natural esté abastecida de lo sobrenatural. Número 1. Algunos ejemplos. Usted puede ver cómo en Lucas capítulo 5 la condición económica de Pedro estaba muy mal, no había pescado nada, pero cuando él escuchó la instrucción del portador de la vida, del portador de la gracia, del portador del poder y la autoridad, cuando él escuchó y dijo, boga mar adentro, dice la escritura que él no había pescado nada, toda la noche había estado trabajando y no había tenido resultado alguno en cuanto a la pesca, y era su negocio, no había tenido ventas. Si no sacó peces, pues no hay ventas. Pero vemos cómo estar atento, ser obediente, prestar atención a la instrucción. Cuando le dijo, tira tu red a la derecha, él lo hizo, pero le habló en plural, tira tus redes. Él tenía una red. Nos damos cuenta cómo la bendición de Dios sobrepasa. La bendición y la respuesta divina aumenta y es abundante, más de lo que pensamos, porque nadie le puede ganar a Dios. Cuando tú obedeces, cuando tú le crees, Él hace que su palabra tenga un fiel cumplimiento. Si estás pasando por un momento adverso en tu economía, hoy en esta mañana el Señor te trae esta palabra, porque el Señor abre los cielos, envía su palabra y abastece tu mesa en abundancia. Vemos cómo el Señor también le enseña a sus discípulos caminar sobre el mar. Y no nada más
le enseña sino motiva al apóstol Pedro para que experimente. Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya. Dijo, ven, Pedro. Nunca vemos que el Señor ponga una barrera para decir, tú no puedes, necesitas estudiar, necesitas tantos años de instituto, tantos años de preparación para que puedas caminar sobre las aguas. No, le dijo, ven. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Dios nunca limita. Dios motiva. Dios nos respalda para que veamos su mano poderosa. También le enseña a sus discípulos que en cuanto al abastecimiento de la provisión y el sustento, Dios es poderoso para multiplicar. 5 panes y 2 pececillos dio de comer a más de 5,000 personas. Le enseña a sus discípulos que le dice a Pedro, ve al mar, Pedro, y saca un pez y ábrele la boca, te va a dar monedas. Cuando uno escucha eso, dice, ¿lo duda la persona? Pero Pedro fue, y tal como la palabra le indicó, así sucedió. También el Señor nos enseña que en el poder de nuestro hablar, en el poder de nuestra declaración, está la vida y está la muerte, está la bendición y la maldición. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado porque el Señor ha dotado tu vida con respaldo maravilloso en lo que tú hablas. Cuando Él maldijo a la higuera se secó. Y se asombraron los discípulos, porque en la boca está el poder. Todo eso lo enseñó nuestro Señor. En lo natural, abastecido por lo sobrenatural. Número 2. Algo que también enseñó nuestro Señor Jesucristo es la sanidad en el cuerpo físico. Él es el creador del universo. Él es el que ha formado tus huesos, como lo dice el Salmo 139, cuando David reconoce, tú conoces mi sentar, conoces mi levantar, ante ti no puedo ocultarme, tú conoces mis entrañas, conoces mis pensamientos, conoces mi corazón, conoces cómo funcionan mis arterias, mis huesos, mis tendones, mis órganos internos, todo lo sabe Dios. Él te ha creado, te ha formado. Dime, ¿no podrá Él eliminar cualquier infección, cualquier enfermedad? Pues vemos también cómo el Señor nos enseña que Él tiene el dominio sobre las enfermedades y ese poder y esa autoridad la ha trasladado a sus hijos que en Él creen. Al poner tus manos sobre el enfermo, Dios te respalda para que esa persona reciba salud y sanidad. En tus manos está el poder de la sanidad. En tu boca está el poder de la bendición. En tu boca está el poder del decreto para reprender toda enfermedad, para reprender toda adversidad. El Señor sanó a leprosos, a paralíticos, a un hombre de mano seca. Fíjate, solo envió la palabra al siervo del centurión y sanó. Envió la palabra y sanó. A un ciego de nacimiento, a una mujer con flujo de sangre, la restauración de la oreja de Malco cuando Pedro le corta la oreja, se la vuelve a restaurar. En fin, vemos cómo el Señor nos enseña que hay dominio sobre las enfermedades, por eso no dudes del poder de Dios. Pero también el Señor nos enseña que hay poder y autoridad sobre el mundo espiritual negativo, sobre demonios, sobre espíritus malignos, sobre inteligencias diabólicas que acosan, que quieren levantarse en contra de tu vida. El Señor te ha dado ese respaldo para que tú reprendas a esas estructuras que tienen encorvado al ser humano. Dice que una mujer estaba encorvada durante 18 años y el Señor la toca y reprende a ese espíritu inmundo y la mujer se endereza. Todo ellos son códigos de poder y autoridad que Dios ha otorgado a sus hijos. Nos damos cuenta cómo había una persona que vivía entre los sepulcros, conocido como el endemoniado gadareno. Dice que era una legión, alrededor de 2,000 demonios poseyendo a esta persona, y vemos cómo ante el Señor se postra, porque un odre que tiene vino nuevo está respaldado
de manera sobrenatural. Y eso Dios lo ha dejado para nosotros, sus hijos, sus siervos, para que echemos mano de ello. Vemos también, ante ambientes hostiles, Dios respalda a su pueblo, Dios respalda a sus hijos. Se levantó una fuerte tempestad que les era contrario en su avance. Se levanta el Señor y reprende a ese fuerte viento, reprende al mar, le dice que enmudezca y se volvió gran bonanza. Todo eso son lecciones para que nosotros echemos mano de ello. Una ocasión quisieron despeñar a mi Señor Jesús, lo quisieron apedrear, pero vemos cómo de manera sobrenatural Él pasó en medio de ellos de manera invisible. Esto nos enseña también que ante tus adversarios, ante tus enemigos, Dios te puede hacer invisible y no te verán, porque esa sobrenaturalidad sigue operando y está operando con ese respaldo a los hijos de Dios. Una ocasión fueron con palos, con machetes, fueron los alguaciles, los soldados, fueron a buscarlo. Y cuando Él les dice, ¿a quién buscáis? Le dijeron, a Jesús el Nazareno. Cuando Él dice, yo soy. En esa declaración, yo soy, dice que retrocedieron y cayeron. Ese respaldo lo tenemos los hijos de Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios. No te amedrentes ante la amenaza, no te amedrentes ante el diagnóstico negativo. Tú eres un hijo de Dios. Al grado también que el Señor nos enseña cómo Él operó en la enseñanza de la llave de la resurrección. Le dio vida a la hija de Jairo, le dio vida al hijo de la viuda de Naín y resucita también a Lázaro. ¿Te das cuenta? Todo eso es el vino nuevo, todo eso es la enseñanza nueva, todo eso es la enseñanza espiritual, todo eso es lo que el Señor ha delegado, ha otorgado a sus hijos, a su pueblo. Echemos mano de ello, no te rindas. Si la adversidad se ha levantado, los fuertes vientos, los problemas, las angustias quieren acosar tu vida, tú tienes el poder para levantar tu mano derecha y decir, en el nombre de mi Señor Jesucristo, reprendo esta turbulencia, esta amenaza, este accidente. No sé cuál sea la situación que esté acosando tu vida, pero en tu vida está el poder y la autoridad. Pero es importante que el tratamiento a tu persona sea constante. Agua y aceite, agua y aceite. ¿Qué es esto? Palabra y Espíritu de Dios, palabra y unción, palabra y dedicación, palabra y consagración. Entonces, dejaremos de estar viendo y buscando errores. Dejaremos de estar siendo religiosos, observadores de las equivocaciones de las demás personas. No, nuestro enfoque debe ser bendecir, ayudar, auxiliar al necesitado. Cuánta necesidad hay alrededor nuestro, cuánta gente angustiada, cuánta gente problemada, cuánta gente viviendo desconciertos en sus almas, en sus pensamientos, y necesita la ayuda. Se necesita la ayuda del Espíritu de Dios, se necesita el consejo, se necesita la oración, se necesita el respaldo de los hijos de luz. Vino nuevo en odres nuevos. Dios respalda tu vida. Dios ha impregnado en tu persona su esencia maravillosa. Fíjate, al grado de que cuando los enfermos no podían acudir a donde estaban los hombres de Dios, le llevaban la ropa y los discípulos tocaban esa ropa y se impregnaba esa unción, y al colocarle esa ropa a los enfermos, la gente sana. Todo eso sigue operando en nuestros días. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios excelente. Él es el Dios misericordioso. Él es el Dios que levanta, abraza, provee, sustenta. Él es el Padre maravilloso que hace que sus hijos se eleven, crezcan, trasciendan. Y eso es lo que debemos de recibir en nuestra vida constantemente. Motivación, respaldo, creyendo en lo que está escrito en su libro sagrado, y eso marcará una distinción. Tu estancia en esta tierra vivirá de milagro en milagro, de poder en poder, de gracia en gracia, de fe en fe,
es la senda del justo, es la senda del hombre de Dios que va de aumento en aumento. Yo dejo esta palabra en vuestros corazones y sea el Espíritu de Dios respaldándote. No tengas miedo, no tengas temor, sea cual sea la situación que estás viviendo. Hoy Dios te trae este mensaje para que recuperes ánimo. Vamos hacia adelante, vamos hacia arriba, vamos a ver diariamente la mano poderosa de Dios, milagros maravillosos, y ten fe, porque al que cree, todas las cosas le son posibles. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios?, dijo mi Señor. Pues eso sigue operando en nuestros días. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En esta preciosa mañana, Señor, te agradecemos por toda la bendición, todo el respaldo, toda la luz, toda la gloria que tú colocas alrededor de tus hijos. Bendícelos ahí donde ellos se encuentran, abrázalos. Sea tu mano sustentando, sanando, levantando, restaurando, proveyendo, sustentando sus vidas en el plano espiritual, material y económico. Pon, Señor, a tus hijos sobre esa roca, sobre ese cimiento firme, y que nadie se venga abajo, que nadie caiga, que nadie se tropiece. Sea tu mano poderosa guardándoles en cada decisión que toman. Seas tú iluminando sus caminos, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. El Señor me los bendiga en gran manera, que tengas un día extraordinario y que la mano poderosa de Dios te guarde, te cubra ante toda amenaza. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, y en ti opera la bendición de nuestro Padre. Dios te guarde, hasta el próximo programa.